que la verdad que he visto sabe un montón y por eso siempre le pedimos a ella. Además es muy clara, da unas clases re lindas. Así que bueno, desde ya te voy pidiendo la próxima clase de psicofarmacología para psicólogos, para cuando puedas, Marcita. Cuenta con eso, obviamente. No, gracias, Marci. Bueno, te dejo entonces, los dejo en compañía de la clase de la doctora Marcia Breyer. Cuando quieras, Marci. Buen día, gracias chicas por invitarme. A mí siempre me gusta dar charlas, me gusta compartir los trabajos que ustedes hacen, así que para mí también es una gran alegría. ¿Me escuchan bien? Sí. Bárbaro, bueno. Bueno, ¿están los residentes de primer año? Sí. Lo que pasa es que estas clases yo ya se los doy a ellos por su lado, así que por ahí se van a aburrir un poquito. Bueno, vamos a empezar. Sabes que no puedo cambiar, no sé por qué no se puede. Si le no das puedo enter, pasar el. No sé, enter, no puedo pasar el PowerPoint. con un clic, Marci. Ahí está. Ah, sí. Sí. O sea, con esto no, pero con el clic de la compu sí. Listo. Bueno, este es el organigrama, lo vamos a pasar porque en realidad ya todos saben cómo está organizado el hospital. Nosotros pertenecemos al Departamento de Docencia e Investigación, que depende directamente de la dirección, y a su vez tenemos la función de formar a todo el resto del hospital, a los residentes, a los concurrentes, a los profesionales que están dentro del hospital, a las universidades. Hacemos una participación en todas prácticamente las asociaciones, participamos en los congresos, la tarea realmente es muy linda, muy interesante, y también nos ocupamos de todo lo que se refiere a los trabajos de investigación y publicaciones. Muy bien. Bueno, lo que vamos a introducirnos, que esto sí ya lo vimos con los residentes de primer año que tuvimos ya 2 clases, es qué es lo que tenemos que hacer los médicos, psiquiatras infantos juveniles, y a partir de esto lo que les voy a facilitar es poder entender qué es lo que vemos desde el aspecto psiquiátrico y las clasificaciones psiquiátricas pertinentes. Una de las funciones del médico psiquiatra es hacer un diagnóstico. Dentro del diagnóstico particularmente lo que se llama el diagnóstico diferencial, para ver de qué se trata lo que el paciente porta, digamos, ¿no? El paciente que nos consulta. Pero para eso vamos a dividirnos en 3 grandes ejes. No es ninguna novedad, es una división a manera didáctica que hicimos con el doctor Roberto Yunes, que fue el exdirector del hospital, con quien hicimos un capítulo en un libro y lo dividimos de esta manera, que en realidad no es nada original porque es como hasta ahora se manejaba el DSM, que desde la última versión deja de tener ejes y empieza a tener un solo eje, pero a manera didáctica y para entender cuál es la función y lo que tenemos que hacer nosotros, tanto médicos como también sumo a psicólogos, es un buen diagnóstico diferencial con estos 3 ejes. El primero es el psiquiátrico-psicológico, donde nosotros tenemos que saber si la enfermedad que porta el paciente que nos viene a ver, o el trastorno, o el síntoma, corresponde a un cuadro y no a otro. Con respecto al médico, lo que tenemos que saber es, mira, aparecí de vuelta. Lo que tengo que aparecer, espera. Lo que tengo que saber es el diagnóstico diferencial si es correspondiente a una enfermedad médica, ya lo soluciono. Que puede ser neurológica o del resto del sistema del organismo. Y por último, el tercer tan importante, que es el psicosocial y ambiental, donde hay factores que tienen que ver con el entorno que pueden provocar una semiología, y ahora vamos a ver de qué hablo cuando hablo de semiología desde la parte médica, con un tenor psiquiátrico, pero que la causa y el desencadenante tenga que ver con factores psicosociales y ambientales. Bien. Vamos entonces a analizar el punto 1, el cuadro 1, que tiene que ver con el diagnóstico diferencial psiquiátrico, donde el punto que yo voy a tomar en cuenta acá es la semiología. La semiología es el conjunto de signos, que es lo que veo,
y síntomas, que es lo que siento, o lo que veo del paciente y lo que siente el paciente. En función de esto, también lo dividimos con el doctor Yunes en 6 grandes grupos que nos va a permitir determinar cuál es el aspecto de signo, lo que veo, y síntoma, lo que siento, qué es lo que tiene el paciente. Entonces tenemos el retraso mental, los trastornos del espectro autista, los trastornos del comportamiento, los trastornos afectivos, que es más amplio que la emoción, otros trastornos y los trastornos del adulto que se inician en la infancia, niñez y adolescencia. Con respecto a la semiología y al aspecto que tiene que ver con el primer grupo, que es el retraso mental, tenemos una función semiológica, acuérdense, lo que veo y lo que se siente, que es la inteligencia. O sea que el retrasado mental es el que tiene mal la inteligencia, un valor bajo de un cociente que se llama cociente intelectual, donde se considera que lo normal va entre 85 para arriba y que lo inmediato, lo límite, el limítrofe está entre 70 y 85, y que cuando es por debajo de ese valor 70 se refiere a un chico que tiene retraso mental. El retraso mental puede ser leve, moderado, grave o profundo, ¿sí? Y eso se mide por cocientes. Decimos que es leve cuando está entre 70 y 55, moderado cuando está entre 55 y 35, grave cuando está por debajo de 20, no, por debajo de 35, entre 35 y 20, y profundo por debajo de 20. Entonces, leve de 70 a 55, moderado de 55 a 35, de 35 a 20 grave y de 20 para abajo profundo. ¿Quedó claro? Bien. Pasamos entonces a otro trastorno, que es el trastorno del desarrollo. Cuando hablamos del desarrollo, estamos hablando de calidad de una función. ¿Cómo está funcionando? La socialización, el lenguaje, la actividad y la imaginación, que son prototipos alterados, sobre todo en lo que antes se llamaban trastornos generalizados del desarrollo y que ahora a través del DSM-5 se pasaron a nombrar como trastornos del espectro autista. Pero no tenemos solamente trastornos del espectro autista o generalizados del desarrollo, también tenemos trastornos específicos del desarrollo, como lo que es el lenguaje, el aprendizaje, la motricidad. Si la calidad del lenguaje, si la calidad del aprendizaje, si la calidad de la motricidad está alterada, decimos que tenemos un trastorno específico del desarrollo. Entonces tenemos en el lenguaje trastornos de la expresión del lenguaje, de la comprensión del lenguaje, trastornos mixtos, expresivos y comprensivos, tartamudeo. En relación al aprendizaje podemos tener una calidad de la función en lo que es la lectura, la escritura y el cálculo matemático. Y en relación a la motricidad, trastornos de la motricidad gruesa, que es cómo me desplazo, cómo me organizo, cómo hago las praxias, que son vestirme, comer, eso es lo generalizado. Sí, y lo específico, que tiene que ver... Ah, pero no tengo barbijo, ¿eh? No, ¿con el teléfono no podés? Sí. Metete con el teléfono y metete ahí, dale. Y con, ¿cómo se llama? Déjame abierto. ¿Vos venís de Hospital de Día? No. Internación. Deja abierto, deja abierto. Bueno, y vos cerrá, perdón. No te conviene ir al lado a la oficina de... Andá a la oficina de Iván y déjame acá cerrado, ¿sí? Vas a estar, perdón. Bueno. Bien, y en relación a los trastornos del desarrollo, podemos tener trastornos del espectro autista, donde lo que está afectada es la socialización, cómo me relaciono con los otros, el lenguaje, cómo me comunico con los otros, que el lenguaje no tiene solamente un componente verbal expresivo, también tiene una forma de expresarse a través de los movimientos, lo que se llama el lenguaje paraverbal, la mirada, los gestos. Todo eso en estos chicos está sumamente afectado porque el chico que tiene este trastorno, como está socializado, no está socializado y generalmente le importa solamente lo que a él le gusta o le interesa, va a estar afectada la forma de comunicarse. La actividad, que quiere decir lo que hago, generalmente en estos chicos la actividad está aumentada,
o disminuida, sobre todo en las mujeres, y la capacidad imaginativa que tiene que ver en un chico todo lo que tiene para imaginar, para crear, para inventar, que es parte constitutiva del cerebro y parte constitutiva de un niño, y que en estos chicos está tremendamente perturbada. Entonces, en los trastornos del desarrollo tenemos específicos y generalizados. Los específicos que corresponden a calidad de función son del aprendizaje del lenguaje y la motricidad, y de los trastornos del desarrollo generalizados, ahora espectro autista, trastornos en la integración social, en la comunicación o lenguaje, en lo que hacen, que es la actividad, y en la capacidad imaginativa. Pasamos al tercer grupo, que son los trastornos de las emociones, que es lo que yo siento, cómo me siento, que en realidad la forma más global es el trastorno afectivo. En estos chicos lo que está afectado son dos funciones semiológicas, el humor, cómo me siento, y la ansiedad, que es esa necesidad inminente y patológica de evitar lo malo que me va a pasar. O sea que es una sensación inminente y patológica de que algo malo me va a pasar. Lo normal de la ansiedad son los miedos. Miedo a cosas reales, concretas, tangibles y que realmente corren un peligro. Pero en la ansiedad esto no ocurre, son cosas generalmente injustificables para el resto de la población, pero que a esa persona le genera un gran malestar. Entonces, en el chico lo que vamos a tener como patognomónico de la ansiedad es el trastorno de separación de los padres, de la casa o de quien se siente tranquilo, y la fobia escolar. Y en relación al humor, son las depresiones del niño, que son muy distintas a la del adulto, porque depende de las capacidades que hayan adquirido en un momento determinado. Entonces, de repente van a estar los lactantes con alteraciones en sus ritmos, en su comida, en el sueño. Y con respecto a la exaltación, van a estar sumamente irritables. Lo patológico del chico es la irritabilidad y la pérdida de la curva pontoestatural. Vamos a pasar entonces a otro grupo, que es los trastornos del comportamiento, que es cómo soy, cómo me comporto. Generalmente en este grupo está todo lo que se denomina la patología del grupo de los trastornos por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. ¿Por qué? Porque los trastornos semiológicos están dados en estas tres funciones semiológicas. La atención, dentro de la atención, es la atención voluntaria, la capacidad que yo tengo para concentrarme, no la involuntaria, que es aquello que me permite vivir en un medio y saber cuáles son los peligros que yo voy a correr. Entonces son chicos que les cuesta concentrarse con las tareas que tienen que hacer. Para que tengan una idea, en un chico se multiplica por 3 la edad cronológica a grandes rasgos y con eso le da la cantidad de minutos que tienen que concentrarse. Tenemos entonces chicos chiquititos de 2 años que multiplicamos por 3, son 6 minutos que se pueden concentrar en forma voluntaria. Y así sucesivamente. Ya cuando tienen 6 años y multiplicamos por 3, vemos que pueden tener una atención sostenida, voluntaria, de por lo menos 18 minutos, por lo cual ya pueden estar capacitados para hacer una tarea escolar. Más ya es agobiante, ¿sí? Entonces, en estos chicos, ¿qué pasa? La cantidad de minutos es mucho menor, se dispersan y recurren generalmente a alteraciones de la actividad, que es que lo que hacen, que pueden estar apurados, hiperactivos, hablar mucho o hipoactivos, como en el caso por ahí de algunas mujeres. Y por último, el último síntoma semiológico de este grupo es la impulsividad, que es la dificultad para contener los impulsos, la dificultad para no interrumpir una conversación. ¿Qué vamos a ver en los chicos que tienen trastornos de comportamiento? Estos tres signos y síntomas: trastornos de la atención, de la actividad y de la impulsividad. Es lo que se llama el trastorno por déficit de atención mixto. Puede predominar uno, déficit de atención, mixto, atención-actividad, y los tres, atención, actividad e impulsividad. Cuando hay un trastorno de la impulsividad propiamente, como lo que es el trastorno posicionista desafiante, el trastorno disocial, ya hoy en el DSM-5 lo ponen en un apartado diferente. En el DSM-4 estaba todo junto. Estaban los trastornos por déficit de comportamiento perturbador, el predominio desatencional, etcétera, etcétera. Y por otro lado, estaba también los trastornos relacionados con la impulsividad, como el oposicionista desafiante, que es el pibe que se opone a todo, hiperactivo, desafiante, y el disocial, que es el que ya tiene problemas con los aspectos sociales, con el entorno social, que quema, que incendia, que roba, que
mata animales, ¿sí? Bueno, todo lo que es el trastorno impulsivo pasa a otro apartado. Y también está un trastorno nuevo, me sale disfórico, pero no me acuerdo exactamente cómo se llama, disregulación emocional, síndrome de disregulación emocional, que son esos chicos que tienen impulsividad, hiperactividad y desatención, pero que son tremendamente agresivos, impulsivos, imparables. Pasamos al grupo 5, que es el de otros trastornos. Dentro de otros trastornos, nosotros lo que vamos a tener son 3 cuadros. Los trastornos de relación, que es la dificultad que tiene una persona para vincularse, que se va a manifestar con la semiología de los grupos anteriores. Los trastornos de abuso infantil, como lo que es el abuso sexual, el abuso físico, el abuso emocional y la negligencia. Negligencia es no darle bolilla a las cosas que hay que darle importancia, que lo que no tienen es una semiología propia. Ustedes van a tener un chico que por ahí fue abusado sexualmente, pero resulta que cuando ustedes lo ven, tiene una semiología que corresponde, por ejemplo, a un trastorno de ansiedad, o por ejemplo, un trastorno psicótico, o por ejemplo, un déficit de desarrollo del tipo específico. Y en realidad, cuando indagan, no hay una causa específica, sino que, por ejemplo, fue abusado sexualmente, entonces presenta esa semiología. Lo mismo con los que son abusados físicamente, o sea, los chicos que les pegan y a los chicos que no son cuidados. La negligencia es el chico que no es cuidado. Es el chico que no le dan las necesidades básicas de alimentación, de salud, de higiene, de cuidado afectivo. Eso es negligencia, sabiendo que lo deben hacer. Por último, en este grupo tenemos también los trastornos psiquiátricos que empeoran una enfermedad psicológica de base. ¿Qué pasa entonces? Se suma un problema psicológico y todo lo que estaba antes empeora. Eso también está entre el grupo de otros trastornos. Finalmente tenemos los trastornos del adulto, que se inician en la infancia, niñez y adolescencia, donde vamos a tener prácticamente todos, que no se van a manifestar en forma específica, sino que se van a manifestar en forma insidiosa, que lo pueden confundir con cualquier cuadro de los que ustedes tenían anteriormente, pero que en un momento determinado, cuando madure el sistema nervioso central, empiezan a expresarse durante la adolescencia y la adultez con el cuadro prototípico que está descrito en la psiquiatría clásica y en los manuales, con las diferencias que ello conlleva. Vamos a pasar ahora a otro grupo de los diagnósticos diferenciales. Yo dije que había 3 ejes, el psicológico, el médico y el psicosocial y ambiental, que es el médico. Dentro del trastorno médico, lo primero que tenemos que hacer cuando hay un paciente descompensado acá a la guardia es hacer un test, que es como un EVA-test, a través de la orina, es muy sencillito, con un disquete, donde se pone el disquete en la orina del paciente y nos va a determinar si hay consumo de sustancias. Con los consumos de sustancias dan semiología muy específica. Acuérdense que semiología era signo lo que veo, síntoma lo que siento. Y dentro del consumo de sustancias, cada una va a tener su variabilidad. Dentro del cannabis hay distintas cepas, pero algunas producen un efecto hilarante, más desinhibitorio, otros brotes psicóticos, otros cuadros depresivos, cuando se ve el efecto de bulimia. La cocaína da un cuadro de excitación psicomotriz con aceleración del pensamiento, síndromes de desinhibición, cuadros psicóticos, adelgazamiento extremo. La metanfetamina, como es un serotoninérgico, da un efecto antidepresivo, entonces todos amamos a todos, somos ondas de amor y paz, tenemos amigos, vos sos mi hermano. Ojo con eso, que de golpe sos mi hermano, bueno, a ver si consumió metanfetamina. Pero hoy por hoy tenemos combinaciones de drogas mucho más graves, alucinógenos, que son viejos como el LSD, más otros, más la combinación con el alcohol, que en realidad el alcohol es el primer... o sea, es la primera droga, la más severa, la que más se consume, y el tabaco. Cada uno tiene sus particularidades según la etapa. Si están usándolo va a tener una sintomatología. Si van a estar intoxicados va a tener otra, y si están en abstinencia van a tener otra. Todos esos detalles lo pueden ver muy bien en los manuales de psiquiatría, donde van a poder observar la cantidad de síntomas, signos
que tiene el consumo de sustancias, que es importante para detectar que no sea una enfermedad psiquiátrica de base, sino que sea provocada por la sustancia. Pero ojo con esto, porque nosotros hablamos de patología dual, donde sabemos que en general los que consumen tienen, en general, no siempre, tienen una enfermedad psiquiátrica de base. ¿Cuáles nos tienen que importar a nosotros, psiquiatras de infantiles o psicólogos infantiles? Las depresiones, los trastornos bipolares, los trastornos de ansiedad, el ADD, y lo que se forma en forma incipiente, que son los trastornos de personalidad, que se empiezan a manifestar en forma clara a los 15 años, que son los trastornos de personalidad dependiente, los esquizoides, los esquizotípicos, los del clúster B, que tienen que ver con el trastorno límite, la depresión y el narcisista, que en general tienden muchísimo a consumir sustancias, sobre todo el trastorno límite de la personalidad, que de los trastornos de la personalidad ocupa el 95% de los casos. Bien, ¿qué es el trastorno de personalidad? El trastorno de personalidad es un patrón crónico que afecta por lo menos durante 2 años de la vida y que trae malestar personal, familiar y social. Entonces, consumo de sustancias, alcohol en primer término, tabaco en segundo término y en tercer término todas las drogas de consumo, donde también sumamos al paco, a los inhalantes y todo ese grupo de drogas que vemos tanto en los hospitales y particularmente en donde hay una clase baja. Es muy distinto lo que hay en la clase baja que lo que hay en las clases altas. Consumen cosas más caras con otros efectos totalmente distintos. Así que bueno, cada uno tendrá que ver de qué droga se trata y qué es lo que hay que hacer. Si están intoxicados, si están en el hospital, están en la guardia, los derivan generalmente al Hospital Fernández, donde los desintoxican, o al hospital, o a Casa Cuna o al hospital de niños. Vuelven acá cuando ya están desintoxicados para tratar bien su patología psiquiátrica. Después, lo otro, ya descartado el uso de sustancias, tiene que ver con diagnóstico diferencial médico de origen puramente neurológico o sistémico, que quiere decir cuando no es neurológico. Sistemas que no son neurológicos, por ejemplo, el pulmonar, por ejemplo, el geniturinario, el el que tiene que ver con la piel, el cardiovascular. Esos son sistemas, el sistema endocrino, que son hormonas, sustancias, pero vamos a hablar un poquito del neurológico. El neurológico es muy fácil de confundir con una enfermedad psiquiátrica. De hecho, la semiología, expresión de signos y síntomas, tiene que ver con síntomas puramente psiquiátricos, que son los que mencionamos en el primer grupo. Entonces, ¿qué enfermedades neurológicas? Pueden ser el sistema nervioso central, o sea, todo lo que tiene que ver con el cerebro, cerebelo y el tronco cerebral, que esté alterando. El cerebro es como una CPU, cada área del cerebro va a tener una expresión clínica. Entonces, en el área frontal va a estar ubicada todo lo que tiene que ver la inteligencia, la memoria del trabajo, el control de los impulsos, la asociación y secuenciación, o sea, todo lo que tiene que ver con el razonamiento y la inteligencia. En el lóbulo temporal, como habla temporal, tiene que ver con el tiempo y tiene que ver también con factores de la socialización. Y después ubicaciones que tienen que ver con la parte interna del sistema temporal, que se llama sistema límbico, que tiene que ver con las emociones. Si nosotros tenemos una alteración, ya sea anatómica de forma, por un tumor o por una alteración vascular o por un traumatismo, va a haber alteraciones según el área donde esté ubicado. Y también puede ser que haya alteraciones de funcionamiento, que nosotros las llamamos funcionales, donde ustedes ven una radiografía, una resonancia magnética, que es un estudio de forma y está todo divino, pero cuando hacen un estudio funcional, ven que, por ejemplo, llega menos sangre a una zona, o hay más sangre en algunos sectores, porque son focos de una enfermedad neurológica muy común que tenemos que tener en cuenta en la parte de diagnóstico diferencial en psiquiatría, que es la epilepsia. Y de las epilepsias, fundamentalmente la del lóbulo frontal y la del lóbulo temporal, que dan semiología psiquiátrica pura. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Los pares craneanos. Los pares craneanos forman parte del sistema nervioso periférico y lo que nos dan son alteraciones, por ejemplo, de la sensibilidad y de la motricidad de los músculos de la cara y de los ojos. Entonces, esos pares craneanos, que también hay uno que tiene que ver con todo lo que es el aparato digestivo, puede estar alterado y pensar que por ahí hay alguna enfermedad psiquiátrica
y en realidad se debe a alguna alteración de este sistema nervioso periférico de la cabeza. El otro sistema periférico que tenemos que tener en cuenta es el que está en el resto del cuerpo. El resto del cuerpo, si bien está comandado por el cerebro, también está formado por dos sistemas, uno se llama simpático y el otro parasimpático. No tiene que ver con la alegría ni la simpatía, simplemente tiene que ver con la capacidad que uno tiene para sentir, para moverse y para que todos los órganos funcionen como tienen que funcionar. Entonces, si hay alguna lesión en alguno de esos pares que salen a través de la columna vertebral, que es parte del sistema nervioso central y que omití decirles, por pinzamientos o por enfermedades puras, puede haber alteraciones de las sensaciones, de los sentimientos, de las sensaciones y del dolor. Entonces, bueno, uno puede confundir con que está haciendo una enfermedad psicosomática y en realidad lo que está es teniendo una enfermedad neurológica. ¿Quién hace el diagnóstico diferencial? Primero derivan pediatra, el pediatra derivará al neurólogo, o si son psiquiatras perfectamente pueden derivar directamente al neurólogo para que hagan los diagnósticos diferenciales correspondientes con las técnicas que ellos manejan, que tienen que ver con la forma, con la función, con la parte electrofisiológica, que es toda la parte de electroencefalografía, muchísimos estudios, y también con el diagnóstico diferencial en relación a la química del cuerpo, donde van a poder ver si hay alteraciones en la sangre, en el líquido cefalorraquídeo, en la orina, en la saliva, como en el caso del ADN, porque hay muchas enfermedades genéticas que pueden provocar también sintomatología psiquiátrica. Por último, el sistémico, que vamos a ir viendo cuáles son las patologías. La genética, sí, perdón, vamos al grupo neurológico, vamos a ver y mencionar rápidamente las enfermedades neurológicas, genéticas o neurometabólicas más comunes en la semiología psiquiátrica. En el TEA, enfermedades desmielinizantes, la mielina es la grasa que cubre la prolongación de la célula funcional del cerebro, que es la neurona, y cuando se le salen los cables, que es la mielina, puede provocar un cortocircuito. Cuando provoca este cortocircuito, se dan enfermedades como la denominada adrenoleucodistrofia, sustancia blanca que se va muriendo, y esclerosis múltiple, que es muy común, la deben haber escuchado, no es que sea muy frecuente, pero es de una de las más frecuentes. La enfermedad de Wilson es una enfermedad del hígado por acumulamiento de cobre. Si obviamente los órganos están cubiertos por sustancias que no son las que tienen que tener, van a empezar a funcionar mal. Entonces son chicos que empiezan con pérdida de las funciones permanentes de la actividad intelectual, del movimiento y demás. Trastornos del ciclo de la urea es un derivado proteico que cuando está alterado provoca síntomas tales como una diarrea, pérdida de funciones, hipotonía. Hay muchos TEA que tienen estos, acá han hecho diagnóstico en la neuróloga del hospital. Enfermedad de Niemann-Pick, que es una enfermedad que corresponde a las grasas del cuerpo. Hay sustancias que no son procesadas, como tienen que ser procesadas, se acumulan en forma patológica en el resto del cuerpo y provocan falla de esa función, dentro de ellas un deterioro intelectual muy importante. Y la xantomatosis cerebrotendinosa, que también es una alteración genética que es muy común, provocando cuadros similares al autismo. Otra cuestión que puede provocar alteraciones son lo que se llama la repetición de tripletes. ¿Qué son los tripletes? Bueno, ustedes saben que cuando uno hereda de los padres, no sé si escucharon nombrar a los cromosomas, pero es lo que nosotros tenemos en la carga genética de lo que heredamos de mamá, papá, etc. Normalmente tenemos 23 pares de cromosomas, del cual uno tiene que ver con lo que nos va a identificar a nosotros sexualmente. Estos pares se agrupan de a dos, por eso se llama par. Y hay enfermedades donde de repente, en vez de ser dos, son tres, y pueden provocar caritas de este tipo tan comunes de observar, por ejemplo, en hospital de día. Con lo cual, si ustedes se lo mandan al neurólogo, el neurólogo lo considera, probablemente algún estudio genético determinado. Otros síndromes que son muy comunes neurológicamente son el X frágil. El X frágil es una enfermedad que se da en ese grupo de cromosomas que yo les dije que son los sexuales. Los sexuales son el X y el Y. El X es el femenino, el Y es el masculino. Si yo tengo XX soy mujer, si tengo XY soy varón. Son varones, yo no soy varón, ustedes serán varones.
Entonces, el síndrome equifrágil lo que provoca es en el cromosoma X una repetición de unas sustancias que si se repiten de manera patológica me van a dar una enfermedad que se va a manifestar con retardo mental, generalmente es heredable. Un tercio de los pacientes con fragilidad X tienen autismo y 2 a 6% de los autistas tienen esta enfermedad. Así que es muy importante hacer el diagnóstico. Se puede hacer a través del cromosómico normal o del genómico, que son los genes que se mandan a hacer generalmente en un laboratorio, Chamoles, Hospital de Niños, Hospital Rivadavia, y hay otros también, y ahí les van a determinar si tienen esta enfermedad o no, que se trata de una manera muy especial, por lo cual es muy importante tenerla por ese motivo. Bien. ¿Qué tiene entonces el equifrágil? Repetición de sustancias, los médicos me van a entender, son la citosina, la guanina y guanina, que es un nucleótido, que son los que forman parte del ADN. Un rango normal de repetición es entre 5 a 50, pero si ya tiene 52 a 200 hablamos de premutación y mutación completa cuando es mayor de 200. Y esta es la carita típica del equifrágil, son chicos que tienen una fase prácticamente normal, pero suelen tener la parte del mentón muy aumentada, las orejas con implantación baja y grande. Otro cuadro que puede provocar esto es el de Prader-Willis, es una alteración del cromosoma 15, cuando viene heredado mal de la mamada este cuadro, que son los chicos gorditos con retraso mental y mucha laxitud articular, y cuando viene de papá me da un cuadro que se llama, o sea, la mamá somos gordas, los papás somos alegres, son alegres, dale con somos, son alegres. Entonces, ¿qué pasa con el cuadro heredado por papá? Se llama síndrome de Angelman, y son los chicos que se llama también síndrome del Polichinela. Son chicos muy alegres, contentos, se ríen de cualquier cosa, pero además tienen un cuadro psiquiátrico con un retraso mental. El de Prader-Willis generalmente lo empiezan a dar, nacen muy flaquitos, pero tienen generalmente obesidad que empieza a manifestarse entre los 2 y 6 años, son con muchísimos problemas psiquiátricos, muy impulsivos, muy hiperactivos, muy violentos, tienen manos y pies chiquititos y los testículos muy chiquititos y el pene también. Tiene un retraso mental leve a moderado y pueden ser discos. Además tienen los ojitos muy chiquititos y rasgados. Bueno, la herencia que hay que ver es esta, la mendeliana y la mitocondrial. La herencia no está determinada solamente por los cromosomas, sino dentro de los cromosomas, bueno, sí, está determinada, pero las alteraciones que se ven no están solamente en el cromosoma, sino también en unos órganos como los lisosomas o las mitocondrias, que son organismos que están dentro de una parte de la célula nerviosa y que cuando se generan en forma patológica da millones de enfermedades raras. Por eso es importante el asesoramiento genético, ver si esas enfermedades tienen un componente genético donde ustedes puedan avisarle a los papás y trabajar con los papás, el que puedan tener derecho a determinar si quieren o no tener descendencia. El síndrome de Angelman tiene un retraso del crecimiento, disminución del perímetro cefálico, alrededor de los 2 años de edad se empieza a manifestar, pueden tener convulsiones, generalmente antes de los 3, o sea, anormalmente dentro de los 3 años, porque las convulsiones vienen después, y el electroencefalograma da generalmente anormal con un modelo característico con ondas de gran amplitud y gran cantidad de picos, y estas son caritas, ven que son todos muy sonrientes, porque este es un prototipo específico de esta enfermedad. Pasamos a las enfermedades sistémicas, que no tienen que ver con el sistema nervioso. Hay una enfermedad que es la diabetes tipo 1, donde lo que falla es una hormona segregada por un órgano que se llama páncreas, que es la diabetes. La diabetes provoca que si no, no se procese bien el azúcar que nosotros tenemos en el organismo. Entonces hay mucho azúcar. Y el azúcar en exceso provoca problemas cerebrales, como confusión, problemas en general porque van a tener mucha sed, van a tomar mucho van a ingerir mucho líquido, van a comer mucho y van a adelgazar. Son terriblemente irritables y resulta que cuando le hacemos el estudio nos encontramos a través de una curva que se hace específica que esa glucosa está funcionando mal en el organismo. La glucosa y el oxígeno son los alimentos que tengo en el cerebro. Entonces, si el azúcar está alta o baja, va a alterarse.
Y en los chicos que están tratados, inclusive, como los tratan con esta hormona que les falta, que es la insulina, a veces les baja. ¿Y qué pasa? Están irritables, confusos, hiperactivos, sudorosos y parece un cuadro netamente psiquiátrico. Otras enfermedades que tenemos que tener en cuenta son las enfermedades digestivas. ¿Por qué? Muchas de las cosas que nos pasa tienen que ver con la ingesta de los alimentos. ¿Pero por qué? Porque nuestro organismo no tiene los elementos necesarios para procesar esos alimentos que nosotros consumimos. La más común es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca tiene una alteración para procesar el gluten que está contenido en el trigo, cebada y centeno. Entonces, cuando consumen esos alimentos, los pacientes pueden tener diarrea y además provocar cuadros hasta psicóticos. Yo siempre cuento el caso de una chica de 25 años que viene con un cuadro delirante, que pensaba que la querían matar. Cuando le hago el interrogatorio, me dice que tiene mucha diarrea, le mando a hacer los estudios específicos para la enfermedad celíaca y tenía el tipo de enfermedad celíaca más severa, pero se le había manifestado en forma sintomática a partir de los 25 años de edad. La enfermedad de Crohn, que es la ileitis terminal, una enfermedad que provoca una alteración en la parte terminal del intestino y que puede provocar cuadros depresivos y psiquiátricos. Síndromes de mala absorción, que es la enfermedad donde del intestino que no tiene las sustancias necesarias para que se absorban los alimentos, entonces no se forman. Ni las proteínas para formar los neurotransmisores, ni las grasas para cubrir de mielina, ni la glucosa para alimentar el cerebro. Entonces son chicos que pueden tener retraso mental, dificultades funcionales cerebrales o cuadros que vayan desmielinizando y tener cuadros epilépticos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Cacas muy grandes, claras, con mucha grasa, se llama esteatorrea, muy enormes y claras sobre todo. Entonces con eso ya uno puede hacer el diagnóstico, porque son chicos flaquitos que no crecen, que no se desarrollan. Entonces generalmente uno ya consulta con el pediatra o el gastroenterólogo infantil. Otros trastornos enzimáticos del aparato digestivo y alteraciones para la fructosa, para la lactosa, son esos chicos que toman leche y que se hinchan muchísimo y que tienen gases espantosos y que también afecta la irritabilidad. Después la colitis ulcerosa, que es una enfermedad donde el intestino se ulcera, provoca diarreas con sangrado y también cursa generalmente con cuadros depresivos y ansiosos. Y por último, trastornos alimentarios de todo tipo, anorexia, bulimia y la obesidad, donde ya se sabe, si escucharon la charla que mandé el otro día de la doctora López Mato, que hay sustancias específicas que no están jugando a favor del organismo y que aumentan o disminuyen la posibilidad de tener un buen metabolismo de los alimentos. La vedette es la epilepsia. La epilepsia es la descarga eléctrica que hay en el cerebro. La clasificación vieja es la más clara para mí. Las divide en parciales y en generalizadas. La parcial, que es la primera que está acá en verde, puede dividirse en simple y compleja. ¿Qué es parcial? Un grupo de neuronas que hacen un cortocircuito. Me lo hacen en el área temporal, voy a estar irritable, inquieto. Me lo hace en la parte de los órganos, voy a tener como una sensación de golpe rara de acidez. Me lo hace en la parte del olfato, voy a sentir un olor extraño. Me lo hace en la parte de la vista, veo dibujitos raros. Me lo hace en la parte de la inteligencia, tengo trastornos raros del comportamiento, ¿sí? Simple porque afecta un grupo de neuronas, pero no pierden la conciencia. Y la compleja afecta un grupo de neuronas, pero pierden la conciencia, no se acuerdan lo que les pasó y pueden tener episodios de hacerse pipí y caca, que esto es más común en la generalizada. La generalizada es cuando todo el organismo se pone en descarga, no todo el organismo, todo el cerebro descarga, entonces da un cuadro como ponerme duro, desmayarme, moverme como si fuera la convulsión típica que conocen con sacudidas, es la clónica, tener un cuadro de ausencia, se quedan mirando fijo, pestañeando, o se desmayan, que son crisis atónicas. La más común de la epilepsia en psiquiatría como diagnóstico diferencial es la epilepsia del lóbulo temporal, que afecta muchísimo el comportamiento. Bueno, las adicciones que ya nombramos, y vamos a pasar a las enfermedades infecciosas como el HIV,
el coronavirus tiene una forma, que la tuvo mi marido que tuvo coronavirus, que le afectó el sistema nervioso, entonces primero estaba como muy irritable, nervioso, sentía que todo se lo hacían a propósito, después se puso perplejo y después hizo un cuadro depresivo. Y la depresión por el coronavirus puede durar mucho tiempo. No sé en los chicos, pero sé de casos, sí, sé de un caso que debutó como un brote psicótico y resulta que era la manifestación neurológica de un coronavirus recién infectado en un chico que teóricamente el chico la pasa bastante bien con esta enfermedad. Pueden ser otras enfermedades infecciosas, además del HIV, intoxicación con talio, con plomo, también puede provocar. Las enfermedades inmunológicas del sistema de defensa del organismo también pueden provocar semiología psiquiátrica, con lo cual es muy importante hacer un buen estudio en los pacientes en general para ver el diagnóstico diferencial. El otro día, en los ateneos que estamos haciendo con los chicos de la carrera del curso superior, de la carrera especialista, presentó un médico del hospital un caso muy, muy curioso de una chiquita que viene a la guardia con crisis de ansiedad aguda, donde rechinaba los dientes, de repente abrazaba a la mamá, temblaba todo el cuerpo, decía que tenía miedo. Entonces empezaron a analizar los terapeutas anteriores, antes de llegar al hospital, pensaron que era la presencia de un familiar, lo hicieron ir, y a este médico, por un buen interrogatorio, por eso digo que es muy importante hacer bien la semiología médica y psiquiátrica, ve que esta chica cuando hace las crisis las hace de día y de noche, que la cantidad de minutos que dura siempre es la misma, y que tiene 2 o 3 crisis por día. La manda a neurología, porque en ese momento estaba la neuróloga en el hospital, era de mañana, y le mandan a hacer un electroencefalograma y resulta que tenía una crisis epiléptica, pero no termina ahí el cuento. La mandan al Garrahan, le dan un antiepiléptico, ¿no? La mandan al Garrahan y resulta que la chica tenía un tumor cerebral, que era un glioma, que provocaba estas crisis epilépticas. Entonces, por eso digo que es tan importante el diagnóstico diferencial para no comernos ningún problema posterior. Bien. Se repite. Bueno, esta es la clasificación del DSM. Me parece que... Bueno, entonces, para presentarles en general, espera, voy a dejar de compartir pantalla. Bien. Bueno, entonces a grandes rasgos, nosotros, para resumir, en la enfermedad psiquiátrica tenemos que tener en cuenta, y en la enfermedad psicológica ustedes también, que hay 3 grandes ejes: el eje psiquiátrico, el eje médico, el eje psicosocial o ambiental. Lo que no hablé es de lo psicosocial o ambiental. Cuando hay situaciones de abuso, de maltrato, de negligencia, de ambientes socioculturales donde los chicos no tienen las necesidades de afecto específicas, la semiología va a ser psiquiátrica. Por eso es tan importante la función de las asistentes sociales, que pueden detectar estas cuestiones y ver si es necesario tomar acciones legales, como separar a ese chico de ese hogar o ponerlo en una institución donde no tengan dificultades, o eventualmente conseguir simplemente un pasaje o asesorarlos para tener un certificado de discapacidad para que puedan tener un ambiente más fácil para acceder a su tratamiento. Los chicos que migran de los países limítrofes, o que se van del colegio, o que se les muere algún familiar, o que nace un hermano, que los padres vuelven a tener pareja, sufren lo que se llama el trastorno de adaptación. El trastorno de adaptación va a tener semiología de depresión o de ansiedad que va a aumentar en el lugar donde el chico tenga este problema. Con lo cual, van a orientar hacia el diagnóstico. Lo que tienen que tener en cuenta es la herencia también, a ver si hay familiares que han tenido patologías parecidas a la de estos chicos en general, y cuando hacen el diagnóstico psiquiátrico van a tener que tener en cuenta a qué edad comenzó. Por ejemplo, el retraso mental empieza antes de los 18 años de edad y tiene que tener un curso mayor de 2 años para hacer el diagnóstico. Los trastornos del espectro autista, algunos antes de los 3 años de edad, otros después de los 2 años de edad, y tienen que darse por lo menos un periodo de 6 meses en todos los ámbitos. Los trastornos del tipo del ADD empiezan antes de los 11 años de edad con una semiología entre 6 y 12 meses que perdura y que se da en todos los ámbitos. En cambio, la depresión se da en un periodo de 2 semanas según la edad,
y que empeoren el lugar donde el chico esté. El trastorno bipolar generalmente tiene un gran componente genético, o sea que va a tener una evolución biológica. La esquizofrenia y la psicosis, que hoy no mencioné, pertenecen a las patologías del adulto. Dentro de las esquizofrenias tenemos la desorganizada, que era la anterior hebefrénica, que son los chicos que no tienen motivación. La paranoide, que son los chicos que empiezan generalmente con alucinaciones, sobre todo auditivas, chicos, Las visuales hablan más de epilepsia. Auditivas. Son alucinaciones, delirios, cosas que creen que existen y en realidad no existen. Y además síntomas negativos como falta de socialización, apatía, depresión psicótica. Después tienen la catatónica, que es la de la motilidad. Y después tienen la indiferenciada. Tienen dentro de las esquizofrenias trastornos entre un cuadro y otro, que son los residuales, y después tienen los episodios psicóticos breves, menos de un día, más de un día pero menos de un mes, los de enfermedad médica, los esquizofreniformes, que son esquizofrenias que en vez de durar por lo menos 6 meses a un año duran 3 meses nada más, y la provocada por sustancias, los trastornos de psicosis compartida y los trastornos de folie AD, que bueno, es la psicosis compartida. Así que bueno, con respecto a los tiempos, la depresión, dijimos 2 semanas, y adelante. 2 semanas por lo menos de sintomatología, y bueno, eso les va a ayudar como para hacer diagnósticos diferenciales con las otras patologías. Bueno, más o menos acá, rápidamente, he dado un panorama de todo lo que tiene que ver con la psiquiatría, la psicología, el diagnóstico diferencial y los aspectos psicosociales y ambientales, que es muy importante tener en cuenta para redactar una buena historia clínica y hacer un buen seguimiento. Bien. Si te parece, podemos abrir un espacio de preguntas o de comentarios. Sí, sí, me escucho. Sí. Marci, ¿me escuchaste? A vos te escucho bien. ¿Vos me escuchás? Te escucho. Abrir un espacio de comentarios o de preguntas. El chico se desmutea y puede hablar. Marcia, ¿me escuchás? No, quería contar una cosa, me saco mi esposa. ¿Cómo andan? Quería contar un paciente que tuve como pediatra en Gutiérrez, que bueno, lo internamos en una sala, era un chico de 16 años que venía porque quería matar al padre, porque escuchaba voces que le decían que digamos, bueno, alucinaciones auditivas de comando que le decían que mate al padre. Cuando se lo evalúa, digamos, pareció una esquizofrenia, digamos, cualquiera, de hecho se interna por salud mental. Con bastante, digamos, impulsividad el chico, y bueno, al hacer la historia clínica completa, salió que, digamos, descubrimos que el chico lo había diagnosticado de una insuficiencia suprarrenal a los 8 años, y bueno, hicimos la consulta con neurología, porque a veces el chico tenía unas alucinaciones visuales, y eso por lo menos a los clínicos nos llamaba la atención. Y bueno, cuando vino neurología, así cruzó los cables del diagnóstico y dijo, bueno, insuficiencia suprarrenal y psicosis es una adrenoleucodistrofia hasta que se demuestre lo contrario. Y de hecho le hicimos, bueno, nada, le mandamos los análisis a Chamoles, que es el laboratorio que hace la parte de neurometabolismo, y bueno, era una adrenoleucodistrofia ligada al X. Y a todo esto también lo interesante de la historia del chico es que tenía 2 tíos varones, que no es menor por el tema ligado al X, al cromosoma X, con un retraso mental, que habían sido institucionalizados y dejados, digamos, ahí sin diagnóstico claro, la madre no sabía lo que le había pasado. Y bueno, como que nos llamó la atención mucho esto, toda esta cuestión familiar de estos 2 tíos maternos, y bueno, esto ya que por momentos refería a tener alucinaciones visuales. Entonces, bueno,
fue así, de hecho, uno cuando hace los diagnósticos de insuficiencia suprarrenal en los chicos, es parte del protocolo determinar si es de causa autoinmune, digamos, ¿no? O porque por una cuestión enzimática. Y en este chico se les había pasado al servicio de endocrinología del hospital de hacer los anticuerpos, porque una vez que los anticuerpos son chicos que si vos les haces un trasplante, digamos, es muy loco porque se les hace un trasplante de médula ósea por una cuestión de que le cambian las células de inmunidad y prevenís la autoinmunidad a nivel del cerebro. Entonces vos, en estos chicos podés prevenir la enfermedad psiquiátrica, de hecho. O sea, el trasplante está indicado para prevenir la enfermedad psiquiátrica. Bueno, nada, se llegó tarde, bueno, y escribimos un artículo. Yo, de hecho, hice mi tesis como pediatra de este paciente, fue súper interesante. Lástima que, bueno, nada, se llegó recontra tarde, el diagnóstico se tendría que haber hecho antes, pero bueno, estuvo muy interesante. Más fuerte, Marcita, porque no se te escucha. Sí, yo le comentaba... Muy interesante. Cuando Nicolás me lo comentó, yo le decía esto, ¿no? La importancia de hacer un diagnóstico de todas las áreas y de trabajar bien interdisciplinariamente. Exactamente. O sea, si a los 8 años se lo hubiera estudiado adecuadamente, se hubiera evitado el brote. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No sé si hay más preguntas. Sí, yo quería hacer una pregunta. Me pareció muy interesante todo lo que se expuso. Primero y principal, si hay como alguna bibliografía, no sé, o algún resumen de todo lo que se vio, que me parecería, no sé, de mucha utilidad. Y por otra parte, teniendo en cuenta de que, bueno, que hay muchos brotes psicóticos, ¿no? Que se pueden confundir, que tienen un cuadro, una base orgánica. En un contexto de internación, ¿cómo será la secuencia de intervenciones? O sea, primero los atienden los médicos, descartan una patología, descartan si es orgánico y ahí recién somos convocados, o sea, esa cuestión me gustaría si la pueden profundizar. No sé si se entendió. Mira, sí, se entendió perfecto. Mira, normalmente cuando entra un paciente grave, lo ve en forma prácticamente rutinaria el pediatra y el neurólogo. Sí. Se han hecho diagnósticos muy interesantes, porque tenemos una neuróloga que es muy sagaz y entonces enseguida uno puede hacer un diagnóstico diferencial. Cuando vos tenés consulta, yo lo que no veo es quién me está hablando. ¿Es médico o es psicólogo? Yo soy Fabián, soy psicólogo. ¿Sos Fabián? Concurrente, Bueno, perdón, del primer año. entraste este año, vas a entrar este año vos, Fabi, ¿no? Sí. Estás, Sí, bueno, sí. cuando entran los pacientes al hospital entran por un sistema que se llama de consulta. Entonces, a través de la consulta, que generalmente está formado por un par de un psicólogo y un médico, cuando ven casos que sospechan que pueden tener algún tipo de patología de base, o lo derivan a su lugar de origen en relación a la cercanía para que lo estudien, o eventualmente le piden a la neuróloga y al pediatra del hospital que puedan hacer acá en el hospital el diagnóstico diferencial. Si vos más o menos ya viste cómo está conformado el hospital, porque todavía por desgracia no lo pudieron conocer, van a ver que hay un montón de servicios que son los complementarios, que en un hospital general son los servicios base. Pediatría, neurología, odontología, bueno, fonopsicología, farmacia y la parte de laboratorio. Entonces vos podés hacer circular al paciente por todas esas partes previamente para ver qué es lo que tiene, si es un paciente que uno considera con la gravedad necesaria para ser admitido por el hospital. Entonces ahí es donde se hacen los diagnósticos. A veces obviamente se puede pasar por alto, pero si no, aprovechamos que tengan un hospital referente o su obra social para pedir todos estos diagnósticos diferenciales. Si vos seguís esta secuencia no te vas a equivocar nunca. Si lo hace un psiquiatra, fenómeno. Si vos recibís por primera vez como psicólogo, le podés consultar al psiquiatra, que el psiquiatra te diga si esto puede ser de alguna manera plausible para que lo vea el clínico, y así es la cadena con la que nos manejamos en el hospital prácticamente en todos los servicios. Bien.
Y con respecto a la bibliografía, mira, esto lo escribí yo, en realidad. Es Ajá. un algoritmo que lo fui haciendo yo. Tengo publicado en un manuscrito, que es una revista que se publicó en el hospital durante muchísimos años, que lo hizo Irene Schertz. En uno de los manuscritos, el último está, y después también debo tener trabajo en internet. Y si no, como libro de referencia, yo te digo que tenés el libro de Soutulio y Esperón, que es un libro español de psiquiatría infanto-juvenil, el libro de Duncan, que es un libro de psiquiatría infanto-juvenil, y cualquier duda te metes en PubMed, que es PubMed, en internet, en los lugares, por ejemplo, los hospitales importantes, la Mayo Clinic, o el Mount Sinai, o el American Journal of Psychiatry de Inglaterra y de Estados Unidos, y bueno, American es el de Estados Unidos, obviamente. Y ahí vas buscando todos los temas de tu interés con los papers más relevantes. Y después, el clásico es Ajuria Guerra, que es el libro viejo, digamos. Y después los manuales de psiquiatría infantil como el DSM, la CIE-10 y el DSM-5, que después si arman un grupo les mando a todos el DSM-5, que lo tengo interactivo, completo, con los casos clínicos, con todo, para que vayan teniendo el material. Ah, buenísimo. ¿Me puedes reiterar la página o si la puedes escribir? Estaría mucho mejor. Eso después lo Las pasamos páginas, por... sí, después la pasan todos. Bueno, Después gracias. lo pasamos, porque me parece que es crucial para la cuestión interdisciplinaria. Como decía Marcia, uno cuenta con el saber del otro, pero si se nos pasan cosas por alto y uno no supone que hay algo ahí que puede ser del orden médico, del orden clínico, me parece que para esto tenemos que tener estas herramientas que nos dio Marcia, y seguir viendo, no porque nos devengamos psiquiatras, sino porque tenemos que poder ver, observar estos parámetros que la psiquiatría lo tiene muy estudiado. En ese sentido nosotros pensamos la interdisciplina, ¿no? Contar con el saber del otro. Exactamente, acá cuando estén en el hospital ya funcionando, se van a dar cuenta que realmente es así. Nosotros cada vez que tenemos una duda, enseguida le preguntamos al colega que está en relación a esto, al fonoaudiólogo, al psicopedagogo, al pediatra, al neurólogo, al psicólogo al psiquiatra. O sea, nosotros trabajamos generalmente consultándonos entre nosotros. El tema es están en el consultorio privado. Por eso es importante que ustedes tengan trinchera en el hospital, porque no solamente van a aprender y van a poder hacer estas cosas ya en forma sistemática, sino que también van a poder después derivar a quien correspondan desde la soledad del consultorio, ¿no? Excelente, como siempre. Muchos son de otros años, ya la escucharon, pero digo, yo hace muchos años estoy en el hospital y la verdad que una y otra vez me sirve escuchar a la psiquiatría. Así que no sé si hay algún... Elsie, ¿qué decís? Iba a decir que nos desmutiemos para aplaudir a Marcia, pero decime vos. Venga, Marcia. Como